Amigas, amigos, tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a Palabra Libre, que transmitimos todos los días acá por la señal de Canal 11 a las 11 en punto de la noche. Soy César Campos y como siempre abordaremos los temas políticos de mayor trascendencia en la vida nacional e internacional. Muy interesante el día de hoy el encuentro que ha culminado entre los presidentes, los gobiernos regionales y los representantes del Poder Ejecutivo, encabezados hoy por el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, en su segundo día de encuentro, de reunión. En esta reunión se han tomado decisiones muy importantes. El propósito ha sido facilitar el diálogo y la cercanía de los titulares de las regiones con los miembros del gabinete presidido por Fernando Zavala, a fin, como ha dicho PPK, de que los presidentes de los gobiernos regionales no estén constantemente viniendo a Lima a tocar las puertas y tratar de conseguir algunas ventajas. Lo importante de este encuentro pasa por el hecho de que hemos señalado a lo largo de esta semana cómo el presidente Kuczynski y su gobierno trata de construirse una base operativa y una base social muy importante. Al carecer de un partido sólido, de una mayoría parlamentaria, entonces los presidentes regionales se convierten en operadores indispensables para que este gobierno pueda funcionar, y lo vamos a demostrar por qué. Hoy día Pedro Pablo Kuczynski ha manifestado que esta reunión sostenida con los gobernadores regionales pone en marcha una nueva era de colaboración entre ellos y el Ejecutivo. Según ha señalado PPK, se busca que en un mismo día los gobernadores tengan la posibilidad de hablar con los ministros y no dar vueltas por la capital para una cita, lo que implica un progreso administrativo de simplificación. Pero ojo a lo que dijo Fernando Zavala, que me parece lo más destacable de la jornada política el día de hoy. El titular del gabinete ha señalado que el gobierno y las regiones impulsarán, así lo ha dicho, el pedido de facultades legislativas que va a formular el Congreso, o ya presentó el Congreso, el Ejecutivo ante el Congreso Nacional. Facultades legislativas que, como todos sabemos, está alrededor de 5 ejes muy importantes y temas que ya habían sido también señalados por el propio presidente en su discurso del 28 de julio. Fernando Zavala ha dicho textualmente que dentro de las facultades se ha previsto incluir temas importantes para las regiones como la descentralización de proinversión a fin de que la ejecución de proyectos de iniciativa privada sea mucho más rápida. Asimismo, Zavala también ha recordado que se tiene por objetivo destrabar los proyectos de inversión en las regiones y trabajar más coordinadamente, y que a partir del año 2017 las transferencias no se realicen en agosto, sino en marzo, lo que ha sido incluido en el proyecto de ley de presupuesto ya presentado también ante el Congreso Nacional. Además, se ha trabajado para que los gobiernos regionales tengan mayor flexibilidad a la hora de ejecución y transferencia dentro de sus pliegos presupuestales, comentó Zavala. Entonces, ya la pregunta que cae de madura es cómo ayudarán entonces los presidentes o los gobernadores regionales a impulsar, a respaldar este pedido de facultades legislativas solicitado por el gobierno nacional. ¿De qué manera lo harán? ¿Van a conversar con sus, por ejemplo, representantes de cada una de las regiones? ¿Harán una marcha? ¿De qué manera? ¿De qué manera? Porque van a ayudar a impulsar, ha dicho Zavala. Es muy importante ello porque reiteramos de que hay un trasfondo de juego político en ello para que el gobierno pueda reposar también en parte, gracias a la representación de los gobernadores regionales, todo su accionar. Nos decía hace pocos días el economista Miguel Santillana que esta decisión también obedecería al hecho de que el canon, tanto minero como petrolero, se está cayendo pues en muchos lugares, en muchas regiones. El pedido de los pueblos, las exigencias van a ser muy duras, por lo tanto la coordinación entre Poder Ejecutivo y gobiernos regionales tiene que ser muy estrecha. Por eso la reorganización también de Petroperú y el desmadre que se ha armado también en Loreto, en la región Loreto, debido a este problema en el oleoducto. PPK ha insistido hoy día en la mañana en la tesis de reducir un punto porcentual el IGB. Se presentó en radioprogramas del Perú y a mi juicio, como lo señalaba el día de ayer, se está yendo por la parte más fácil el señor presidente de la República, es decir, creyendo hacer un plebiscito sobre esto. Ha dicho, el pueblo
respalda plenamente la reducción del IGB de 18 a 17%, pero eso se cae de Maduro. Pues a qué gente, a qué persona con dos dedos de frente le va a convenir o va a decir, oye, no, manténme un impuesto alto. No se trata de esa racionalidad. Esto es casi actuar como Poncio Pilatos cuando dijo Jesús o Barrabás, ¿no? Y todo el mundo gritó Barrabás, claro, pero Jesús en este caso representa al señor presidente. ¿Cómo va a reducir usted, ¿no es cierto?, un punto porcentual cuando tenemos un déficit fiscal de 3,3? Háganos entender un poco la figura. No gusta pues Jesús, ¿no? En cambio Barrabás dice, no, es que es un impuesto ciego, es el impuesto indirecto, cae sobre los más pobres porque todos pagan igual. ¡Ah, Barrabás! No, libre Barrabás. No se puede hacer, señor presidente, un plebiscito sobre estas materias que son tan técnicas, tan específicas, y donde en el fondo del asunto yo creo que todos los peruanos lo comprendemos, la necesidad de formalizar, porque efectivamente tenemos una tasa alta, pero las circunstancias hasta ahora, con dos dedos de frente, no alcanzamos a saber con exactitud si realmente conviene o no esa reducción del impuesto general a las ventas. Mientras tanto, PPK tiene que sonreír porque hoy día ha aparecido en el diario El Comercio un artículo de la agencia Bloomberg firmado por el señor Tyler Cowen, que es su profesor de economía de la Universidad de George Mason, quien titula su artículo Olvídense de Clinton y de Trump. Miren a PPK. Este profesor de la Universidad George Mason dice en términos generales lo siguiente, que estaba muy deprimido al ver pues, que los candidatos que tiene su país en los Estados Unidos, a la señora Hillary Clinton y Donald Trump, lo tenía absolutamente al margen de considerar pues, que el debate político fuera muy elevado. Dijo, me tengo que poner a buscar a alguien que tenga las características de un presidente que yo quisiera. Y dice que rebuscando y rebuscando entre varios artículos, encontró la situación de PPK aquí en el Perú. Y resalta todas las virtudes, evidentemente, que tiene nuestro presidente desde el punto de vista de la experiencia política, porque ha sido ministro de Energía y Minas, primer ministro, ministro de Economía, es un hombre del mundo financiero internacional, ha sido director del First Boston, ha trabajado en proyectos de inversión, etcétera, etcétera. Es un hombre mayor de 77 años que implica también generar la figura del abuelito, como se le ha dicho, el abuelito que todos respetamos y todos queremos, que es un factor valorativo muy importante para gobernar. Y también señala, por supuesto, la dinámica económica de nuestro país que favorecería a un presidente de los quilates de PPK. Hay que hablar las cosas entonces siempre en términos generales, porque no solamente se trata de decir, señor presidente, estamos en desacuerdo con algo, sino también destacar este artículo que un académico extranjero, a través de una prestigiosa agencia como es Bloomberg Internacional, destaca sus virtudes. Algo muy interesante hoy día que ha salido en la revista, en el semanario Hildebrand, en sus 13. Hay una entrevista a Antauro Humala que va a dar muchísimo que hablar. Se le pregunta una serie de cosas, ya nosotros conocemos, sabemos, usted, amiga, amigo televidente, puede presumir qué dice Antauro Humala de su hermano, ¿no? De traidor para abajo, por supuesto lo califica. Pero hay un elemento muy sensible, muy puntual, que aborda en esta entrevista y que yo quiero compartirla con ustedes, porque le preguntan sobre la muerte de su sobrino, Daniel Pfeffer, que es hijo de la señora Iboska, hermana también de ellos, de los Humala, que radica en Suiza. Y la pregunta que le formuló el periodista es, en los últimos días, un programa de televisión informó de un intento de secuestro de su hermana Iboska Humala en Suiza. También, como ustedes saben, el programa Panorama, dirigido por Rosana Cueva, ha puesto en evidencia algo que no se conocía, que hace más o menos como 2 o 3 meses la señora Iboska fue objeto de una incursión en su casa por 2 sujetos de habla hispana que la amedrentaron a ella y a su otra hija, y de repente pues esto se conoció en este pueblo tan apacible donde ella radica en Suiza, que no había visto un caso parecido, y menos aún en el caso de la hermana de un presidente de la República Latinoamericana. ¿Qué contesta Antauro Humala sobre esto? Amílcar Gómez, el suboficial del ejército que participó con nosotros en la captura de Toquepala, que fue tropa de Ollanta en Madre Mía, meses antes de viajar al extranjero, me visitó para decirme su angustia por, entre comillas, las pendejadas que le ordenaba mi hermano, entre otras, el sobrino a los testigos de Madre Mía. Fue entonces que oí por primera vez el apellido Fasabi, Emerson Fasabi, este seguridad que también apareció extrañamente muerto, fallecido, y que lo desaparecieron y que la familia que era de la selva lo buscaba y que no tenían la menor idea de dónde estaba. Fasabi prestaba seguridad en la casa de Ollanta Humala. Dicen, ¿fue la propia pareja presidencial? Le pregunta el periodista la que denunció la desaparición de su sobrino Daniel Pfeffer, señor Humala. Nunca lo hicieron, dice Antauro.
mantuvieron silencio cómplice por varias semanas. Fue mi pareja, Ina Andrade, quien también conocía a Daniel, pues él me visitaba en Piedras Gordas y en Chorrillos, la que avisó a su amigo Federico Anchorena, nuestro querido amigo, colega Federico Anchorena de Panamericana Televisión. Al día siguiente, Isabel Paiva, mi ex esposa, publicó por las redes sociales la foto de Daniel dando cuenta de su desaparición, y aquí viene lo extremadamente sospechoso. Palabras de Antauro Humala. Desde Palacio llama a una mujer, creo que Cintia Montes era la asistente de prensa del señor Ollanta Humala, ordenando con enojo que inmediatamente se retirara dicho aviso en las redes sociales, aunque ya era tarde. La noticia se había propalado y, oh maravilla, de la eficacia del entonces ministro del Interior, se refiere a José Luis Pérez Guadalupe, que siempre ha sido además muy enconado con Antauro Humala. Luego de casi mes y medio, el cadáver del sobrino presidencial a punto de ir a la fosa común o ser disecado en una facultad de medicina. O sea, lo que insinúa Antauro Humala es la posibilidad del compromiso de la pareja presidencial, no digamos como una orden o algo por el estilo, sino en función a las agendas famosas de la señora Nadine Heredia en la muerte de este sobrino Daniel Sefer. Es muy terrible, muy sensible, reitero, este tema, pero que en realidad, tratándose de una familia que ha caído pues en la total disfuncionalidad, el padre, el suegro que critica a Ollanta, a la nuera, el hermano que denuncia, incluso ya poniendo en tela de juicio que no tengan que ver la pareja, la expareja presidencial en el tema del asesinato de su hijo, pues de su sobrino, deja mucho que desear. Y finalmente la noticia del día, que ha conmovido todos los corrillos políticos, el pase al retiro de 39 generales de la Policía Nacional dispuesto por una comisión del Ministerio del Interior. Veamos el siguiente informe. Pasan al retiro aproximadamente a la mitad de generales en la Policía Nacional del Perú. Purga policial. 39 de los 86 generales de esta institución fueron pasados al retiro por causa de renovación extraordinaria y se espera que para fin de año sean dados de baja otros 17. La razón detrás de esta decisión sería el excesivo número de estos oficiales generales, ya que en esta institución hay 110.000 policías, por lo que había un general por cada 1.280 efectivos. El ministro del Interior, Carlos Basombrío, responsabilizó de esta situación al expresidente Ollanta Humala, ya que, según dijo, habría inflado la nómina de generales por razones políticas. Por otro lado, Basombrío señaló que ninguno de estos oficiales pasan al retiro con sanciones y mantienen todos sus derechos y prerrogativas. Sin embargo, hay que señalar que han sido dados de baja el general Vicente Álvarez, del Frente Policial Braem, investigado por presuntas ejecuciones extrajudiciales, y el general Yohamin Chuquillanqui Ospina, jefe de la región policial Huancavelica, investigado por el supuesto robo de combustible asignado al Escuadrón Verde. Esto podría denominarse la crónica de una muerte anunciada. Todos sabemos de que desde la campaña electoral ya el entonces vocero, ¿no es cierto?, de los temas de seguridad ciudadana de Peruanos por el Cambio, el hoy congresista Gino Costa Santolaya, hacía referencia a la necesidad de hacer un reajuste en el número de generales nombrados durante la época de Ollanta Humala. Esto lo reiteró Carlos Basombrío, el actual ministro del Interior, ni siquiera habiendo juramentado. Antes de juramentar, abordó el tema y dijo: de todas maneras y de forma necesaria habremos de retirar a varios generales. Y se ha cumplido. Hay un sector de la ciudadanía que ve con agrado este aspecto porque se ha explicado que había un sobredimensionamiento en la elección y la designación de generales, sobre todo luego que el gobierno de Ollanta Humala, la administración anterior, había iniciado sus actividades con la gestión del señor Óscar Valdés como ministro del Interior y purgando también a una serie de generales de la policía. Y dijo: vamos a mantener esa racionalidad. Sin embargo, no se mantuvo, todos lo sabemos, y al final terminaron con 39 generales aparentemente en exceso. Para conocer un poco mejor acerca de este tema y tratarlo y abordarlo a profundidad, vamos a conversar con el ex ministro del Interior y que ha sido, y en su doble condición, por supuesto, director general de la Policía Nacional del Perú, Miguel Hidalgo, alguien que a profundidad conoce cada uno de estos temas y nos podrá brindar algunos detalles sobre su impresión respecto a esta medida.
Miguel, qué gusto tenerte nuevamente aquí. Gracias por la invitación. Buenas noches. Bueno, hablemos en primer lugar de tu impresión. La vez pasada lo comentamos, conversamos, tú considerabas de que esto tenía que tener alguna progresividad, que no cabía la posición del señor ministro Carlos Basombrío de adelantar que iba a hacer este tipo de ajustes. Al final se hizo, pues ya estamos con los hechos consumados. Bueno, sí, yo pienso que lo que tú acabas de expresar, que había un número elevado de generales, es verdad, ¿no? Y era de imperiosa necesidad, ¿no?, de acuerdo a los procedimientos que establece la ley, para hacer las invitaciones al retiro por renovación, poderlas implementar. Acá lo que se ha empleado es el decreto legislativo 1149, que es la ley de régimen de personal. Este decreto legislativo establece que los pases al retiro por renovación se dan de dos formas: los ordinarios, que son a fin de año, que se deben volver a dar en diciembre, y los extraordinarios, que son aquellos que, en base a un informe que elabora el director general hacia el ministro del Interior, se determina, ¿no?, quiénes deberían pasar a retiro y las causales por lo que pasan a retiro. Claro, tiene que haber ¿Correcto? expresión de motivo, ¿no es cierto? No, y sobre todo que las resoluciones de pase a retiro, ya sea suprema en el caso de generales, ministerial en el caso de coroneles, comandantes y mayores, y directoral en el caso de capitanes, tenientes o alfereces, estos pases a retiro tienen que tener, deben estar debidamente motivados, Claro, de acuerdo a los criterios de la ley. Yo creo que allí hay una primera falencia en este tema, ¿no es cierto? Porque yo escuché decir, perdóname, al ministro Basombrío, están todos perfectamente motivados, o sea, como que había algunas razones que se habían puesto en las resoluciones. Al final eso no se ha colocado. y eso es importante que sea así, porque de lo contrario vamos a tener una andanada de recursos de amparo que después va a generar todo un problema legal al sector. Claro. Si es así, enhorabuena. Pero es bueno precisar también, por ejemplo, de que de los 39 hay 7 generales que han ascendido este año. Entonces yo estaba pensando, ¿cuáles son los criterios de invitar a un general que el 1 de enero lo asciendo a general porque tiene pues capacidades profesionales, una buena foja de servicios, condiciones para ser general, pero a los 8 meses lo invito? Bueno, pero la lógica sería, lo nombró pues el gobierno anterior, pero entonces, lo ascendió un comando que de repente ya no se le reconoce pues en todas las facultades plenas. Pero tu respuesta me da lugar es que la parte política avasalla la parte institucional. Bueno. ¿Qué culpa tienen los generales que un gobierno, como el del presidente Humala, tiene una serie de criterios para generar muchos ascensos y tener 86 generales al fin de su gobierno, con otro gobierno que ingresa y dice lo que ha hecho este gobierno está mal? Por lo tanto, invito a 39 generales. La invitación no es incorrecta, está ajustada a la ley, es la forma como se hace. Ahora, te invoco a reflexionar sobre otra cosa que he escuchado y no sé si es verificable. Porque tú has dicho, la ley, el decreto legislativo establece que el director general de la policía es el que encabeza una comisión. En este caso, ¿ha habido una comisión presidida por el director general de la policía? La ley establece que se conforme a una comisión. Escuché a Eduardo Pérez Rocha hoy día decir en un medio de comunicación que eso no se ha cumplido, de que ha habido en el cuarto piso, dice él, no sé qué habrá en el cuarto piso, un piso más o menos donde está el ministro, se habría elaborado por civiles. Se referirá pues tanto a Ricardo Valdés como al señor Rubén Vargas, los dos viceministros, que habrían encabezado, ¿no es cierto?, sería fatal y grave. ¿Por qué? Porque todos los procesos de administración de recursos humanos, ascensos, pases a retiro, cambio de colocación, son procesos que es de injerencia directa del comando de la Policía Nacional. O sea, no se mete el ministro ni los viceministros, para nada. No puede meterse para nada. La parte política. Pueden darse algunos conceptos iniciales de política. Oiga usted, transparencia, meritocracia, capacidades. Los pases a retiro es un premio para aquellos oficiales que cumplieron su ciclo en la institución. Porque además se van con todas sus prerrogativas. Se van con sus prerrogativas, se van con todos sus beneficios, pero sobre todo se van con todos los honores. De allí que la normatividad en la Policía Nacional prohíbe que en estos pases al retiro por renovación se incluyan a personas o a personal policial que está inmerso o pendiente de investigaciones administrativas, disciplinarias y judiciales. Y tenemos el caso de Vicente Vázquez, por ejemplo. Vamos al caso del general que ha estado, que se dice estar comprometido en el tema del mal llamado Escuadrón de la Muerte.
Entonces, si hay una normativa que prohíbe eso, ¿por qué lo incluyes? Porque la relación de invitación a retiro es, en la documentación que se genera en la resolución, se le da las gracias por los servicios prestados al país. Entonces, ahí pueden haber otro problema. Pero acá es, un gobierno toma la decisión política de tener muchos generales. Se ascienden a los generales. Otro gobierno dice, no, esto no nos gusta, no debe ser así. Hay muchos generales, hay mucha burocracia, más puestos de empleo, se emplean más vehículos, más teléfonos, más ayudantes, más secretarias. No. Y de repente el criterio es bueno. Pero ¿quién toma esas decisiones? El elemento político, el factor político. La institución está al frente. Se vilipendea a la institución. ¿Qué quiere decir con esto, Miguel? ¿De que de repente va a haber un resentimiento, queda dañada la familia policial? Yo pienso que hay una con este pase al retiro. Hay una profunda preocupación en la Policía Nacional por esto. Y creo que en estos días van a presentarse relaciones de coroneles, de comandantes y de mayores bajo este mismo proceso. Exacto. ¿Correcto? Entonces, oiga, la norma está establecida. Si tienes 5 años de gobierno, ¿por qué no hacerlo de una manera ordenada, programada, y consigues el mismo objetivo? Cada año invitas al retiro a 22 y asciendes a 9. En 5 años puedes organizar esto de la pirámide. Porque si tú tienes un gobierno que bajo el criterio de la pirámide, la reingeniería, das de baja 30, después resulta con 86 generales, viene otro gobierno y dice, eso no me gusta, hay muchos generales. ¿Quiénes son los afectados? Los policías que participan de estos procesos. Te digo, hay gente que ha ascendido el 1 de enero, y le están dando de baja en agosto. Entonces, ¿qué criterios han empleado para invitarlos a retiro? Pues, Entonces, ¿por qué no vamos un poco más atrás y tú con la experiencia y las conexiones que mantienes como exdirector, sobre todo? Porque yo valoro mucho tu papel de haber sido director general de la policía y tengo la comprobación, además por versiones de tantas personas, que se mantiene pleno el respeto por ti, por la institucionalidad que siempre has demostrado. ¿Qué sabías tú de esos ascensos? ¿Fueron truchos? ¿Fueron bien hechos? ¿Hubo criterio político para ascenderlos? ¿Eran generales que lo merecían o no? ¿Cuál es tu punto de vista sobre eso? Mira, los ascensos en las instituciones armadas y en la Policía Nacional siempre van a generar polémica. Son pocos los que ascienden, muchos los que postulan. Hay gente que asciende y te aplaude, hay gente que no asciende y va a criticar. Pero cuando los comandos que son responsables de implementar los procesos de ascenso dentro del marco de la ley los hacen correctamente, no hay ningún problema. Pero ¿cómo dentro del marco de la ley, Miguel? Explícanos. Porque ya se había roto pues el principio de racionalidad, lo que habían anunciado al comienzo del gobierno de Humala. Decir, no, vamos a mantener en un nivel de no más de 30 generales de la policía. Así es. Y al final tenían más de 80. 86. 86. Correcto, pero para eso está el comando de la Policía Nacional. Tienes tú la ley de la Policía Nacional, el plan de carrera del oficial, el cuadro de asignación de personal, la estructura de la que son elementos que te dan criterio suficiente para saber cuántos generales necesitas. Entonces, el director general de la Policía Nacional tiene que informarle al poder político, que es el ministro, señor, este proceso de ascenso para generales, necesitamos tantos generales para que se incluya el presupuesto del próximo año y para que ese proceso tenga más o menos ya algunas líneas, algunos criterios sobre los que se va a realizar los procesos de ascenso, que por lo demás hay una ley. Claro. Correcto, méritos, deméritos, año de servicio, experiencia, especialidad, puntajes, etcétera. Entonces, es muy importante que los comandos de la Policía Nacional demostremos ante el poder político que sabemos administrar nuestra institución, que conocemos las leyes y reglamentos y que en su momento, hay momentos en que hay que saber decir, no, esto de manera disciplinada, respetuosa, esto no es conveniente para la institución. Pero ¿cómo van a decir no? Ya yo te hablaba de que era un hecho consumado. Pero, por ejemplo, citará el Congreso pues al ministro, que ya lo ha citado, para dar explicaciones sobre este tema, y simplemente pues dirá, es una decisión que ya se tomó, ya pasaron al retiro, caput. Sí, pero está bien, o sea, esa es una respuesta lacónica y draconiana, pero ¿y los afectados y la institucionalidad? Acá lo que estamos viendo es eso. ¿Tú vislumbras que van a tomar entonces el camino legal? No, seguramente. Va a haber recursos de amparo. Hay algunos oficiales generales y otros que se los invite que, conscientes de que su invitación no está arreglada, ajustada a la ley, seguramente presentarán sus reclamos y sus recursos. Lo importante es que no lleguemos a esto. Se habla mucho, por ejemplo, de querer refundar la Policía Nacional. Yo creo que es una oportunidad propicia para que el Congreso de la República pueda liderar esta
tan ansiada reforma de la Policía. La Policía Nacional ha pasado por 12 reformas institucionales, 12 en el transcurso de todo este proceso de integración que estamos en el año 31, 32, ¿correcto? Entonces, 12 reorganizaciones. El Congreso de la República que lidere esto, con la participación de la institución, del ministerio, de expertos, de gente que conoce, para de una vez por todas, en una política de Estado que nace en el Congreso de la República, tener una institución ya moderna, con una estructura organizacional que responda a las necesidades de seguridad del país, con un cuadro de asignación de personal bien establecido, y para que ningún poder político manosea a la policía, porque la policía es una institución del Estado, ahora, no es del gobierno. Miguel, este pase al retiro de 39 generales, ¿qué implica? Estos generales salen de direcciones, salen de comandos policiales, regionales. ¿Qué va a implicar? Es decir, ¿qué vacío van a dejar en todo caso dentro bueno, ya se estructura el nuevo escalafón de generales, ¿correcto? Entonces, el general que estaba en el puesto 30, no pasó al retiro y va a estar en el puesto número 7 o número 2. Y si ese general está, por ejemplo, en Iquitos, le corresponde el puesto de ser, por ejemplo, inspector general o jefe de investigaciones. ¿Qué implica? Movimiento de personal, viático, pasajes, familia, colegio de hijos, etcétera. O sea, hay toda una dinámica que se produce con los cambios de colocación. Por eso es que los cambios ordinarios siempre son a fin de año. Los procesos de pase y retiro son a fin de año. Este es un proceso extraordinario. Pero este proceso extraordinario tiene que tener muy presente la institucionalidad y sobre todo el buen nombre, el prestigio y sobre todo la moral de los oficiales involucrados. ¿Crees tú que va a afectar las políticas ya anunciadas e implementadas por el ministro Carlos Asombrío en el sentido del trabajo de las recompensas? Hoy ha vuelto a caer también otro individuo, otro sujeto. Al parecer estas medidas están funcionando y de manera efectiva, pero este desorden que se genera, por lo menos transitorio, en la policía con el descabezamiento de 39 generales, ¿influirá dentro de estas políticas? Yo creo que no va a tener ninguna influencia. Lo que sí es toda esta dinámica administrativa que comienza a organizarse, a implementarse en la policía hasta que poder posesionar a los generales en sus nuevos puestos. Y con relación a las medidas que da el ministro, yo soy una persona que quiero y deseo que el ministro Asombrío tenga éxito. Claro. Y todos aspiramos a eso. Todos, ¿no? absolutamente. El tema de las recompensas, lo he dicho y lo vuelvo a repetir, es una buena herramienta para combatir contra el crimen organizado, sobre todo. Los jueces necesitan la presencia de los involucrados en delitos lesivos para terminar los procesos judiciales, para aplicar convenientemente la ley. Lo que pasa es de que las recompensas te marcan la cancha, solamente son para delitos de alta lesividad y hay que aplicarlo en ese sentido. Las demás normas que ha anunciado el señor ministro, yo las veo correctas y buenas, pero es parte de la operatoria policial, siempre se ha hecho eso. ¿Incluso extender la emergencia en el Callao? En el Callao yo pienso que me ha parecido aunque bien. Han destituido justamente el general que también estaba al frente del Callao. Pero siempre y cuando, ¿no?, la emergencia tenga un objetivo de fortalecer la parte preventiva disuasiva y trabajar con inteligencia puntual y orden judicial para poder hacer todas aquellas actividades que guardan relación con los mandatos imperativos que te dé el juez, allanamientos, capturas, descerrajes, etcétera. Manejar esas dos cosas, yo creo que es correcto. Pero volviendo a las disposiciones que da el Ministerio del Interior para volver a retomar las calles, para tener presencia del Estado, presencia policial, siempre se ha hecho. Los medios operativos siempre se han hecho. Que se hagan mejor, que sean más contundentes, con más inteligencia, con más recursos, bueno, en buena hora, pero que se han hecho siempre, se han hecho. Veremos cómo se toma pues esta racionalización de la policía que ha empezado por los generales, tú mismo lo has señalado, parece que se viene también con otros niveles inferiores, coroneles, mayores, capitanes, y probablemente también será una medida que sacuda a la policía, pero son los riesgos que se corren como ministro del Interior, tú lo has sido, y sabes que eso por supuesto, tiene sus implicancias. Pero lo que te tiene que ir buscando es que las decisiones políticas que se dan cuando uno administra el sector interior tienen que ser unas decisiones que tengan una visión completa del discurrir futuro de la policía. Porque si hay decisiones políticas que afectan a policías, mañana viendo otro gobierno, cambia esto. Entonces hay como un manoseo a la institucionalidad.
Yo estoy de acuerdo con los pases de retiro. Los pases de retiro permiten que la institución, tome nuevos aires. Se refresque. Claro. Se renueva. Pero hay todo un proceso para eso. Que se debe y cuando respetar. se hace ese proceso de manera adecuada y se respeta ese proceso, Claro. la institución sigue caminando. Miguel Hidalgo, exministro del Interior, exdirector de la Policía Nacional, estuvo con nosotros. Muchísimas gracias, Miguel, por compartir estas reflexiones. Nosotros hacemos una breve pausa y hoy es viernes y hablamos de economía con Rafael Hidalgo y César Gutiérrez. Ya volvemos.